El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Algo que a todos nosotros nos cuesta reconocer depende a veces, pero nos cuesta reconocer que tenemos muy poquita fe. A veces, sin darnos cuenta, pensamos que Dios existe porque nosotros creemos en Él. Caso contrario, Dios no existiría. Es todo lo contrario, queridos hermanos. Solo porque Dios existe, nosotros vivimos. Y tener esta conciencia cuesta mucho, mucho. Somos de aquellos que solamente se fían de sus propias fuerzas, de lo que pueden tocar, de lo que pueden tener, de lo que pueden controlar. La fe es un don que viene de Dios y nos pide a todos nosotros, a todos y a cada uno, que nuestro yo sea puesto en los pies y solo Dios sea el Dios de la vida. Esta primera lectura de Ezequiel comienza ahora a ser proclamado en estos días. Ezequiel es un libro complicado por las visiones. Ya desde el principio nos dice que el cielo se abre y Ezequiel recibe estas visiones de Dios. Esta primera visión es sobre su vocación. Y a todos nos enseña algo. Y nos enseña algo que lo tenemos que tener presente para que nuestra fe se vaya afirmando. Lo primero, que no se puede creer en Dios si Dios no entra en una vida. Ezequiel, como Isaías, tienen una experiencia muy íntima de Dios. La fe es un don de Dios. Estamos aquí, si creemos un poquito, porque Dios ha tocado nuestro corazón. Ha llamado a nuestro corazón y ha dicho: mira, estoy aquí, ¿quieres entrar en relación conmigo? Y sea como sea, le hemos dicho: hay alguien más. Hay alguien que está y que me pide que yo me fíe de él. Hay alguien que al tocar nuestro corazón lo ha llenado y le ha dado un sentido pleno, aunque sea solo por un instante. Ese haber tocado nuestro corazón nos hace a todos buscadores de Dios. Ya no podemos estar sin Él. Cuando Dios toca un corazón, ya no puede vivir sin Él. Por eso Ezequiel tiene una experiencia muy íntima. Él nos habla de la gloria de Dios. Y cuando uno tiene esta experiencia, inmediatamente en el corazón crece algo que también lo tenemos que dejar crecer. Es el temor de Dios. Se llenó de temor y se postró. Este temor crece cuanto más nos vamos dando cuenta que Dios es muy grande y yo muy pequeño. Qué grandón es el sufrimiento, qué grandón es que este cuerpo se desmorone. Cuando somos jóvenes parece que todo está en nuestras manos y sin darnos cuenta la juventud voló. ¿Dónde está? Pasó. Se nos ha ido. No la podemos sujetar. Pensábamos que iba a durar mucho y de repente cabellos blancos o se nos han caído, de repente enfermedades, de repente somos ancianos.
el temor tiene que crecer en nuestro corazón para que podamos poner también en nuestros labios las mismas palabras de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Llega un momento en que nuestra vida o está en sus manos o se acabó, ya no podemos hacer nada. Tampoco los médicos, tampoco las medicinas, tampoco la comida. Solo Dios, el temor de Dios. Decir, Señor, yo me fío de ti. Este temor, por una parte, que respeta a Dios porque es Dios, el indecible, el inimaginable, y por otra parte porque me ama. Así está Ezequiel, se llena de temor de Dios. Otra cosa es que Dios nos encuentra donde Él quiere. Una experiencia del exilio es algo que abrió a los israelitas, porque los hebreos pensaban que Dios solamente era el Dios que obraba, actuaba, era el Señor de la tierra prometida. A través del exilio se dan cuenta que Dios es el Dios del universo. De ahí que se hace mucho más evidente la proclamación: Dios es el creador del cielo y de la tierra, el único Dios. Así Ezequiel no es como Isaías, que tuvo la experiencia de Dios en el templo. Ezequiel la tiene en una tierra pagana, la tiene en Babilonia, donde están los exiliados. ¿Dónde te ha encontrado a ti Dios? Cuando en el Evangelio quiere recordar el Señor que tengan la experiencia de la vocación, les dice: volved a Galilea, allí me veréis. Tenemos que volver una y otra vez, si Dios nos ha tocado el corazón, ¿dónde fui conocido? Quizás todos nosotros en tierra pagana. Significa quizás tomamos conciencia de Dios cuando estábamos muy lejos de Él. Quizás en pecado, quizás buscándonos a nosotros mismos y los placeres de la vida. Allí nos encontró. Dios es el Señor del universo. Y nos dice también Ezequiel, y concluyo, Dios por una parte es un movimiento continuo, nos dice. Nos presenta estos 4 vivientes, después nos hablará de un carro, de ruedas, etcétera, de un huracán. Dios es continuo movimiento. Quiere decir que conduce la historia, tu historia y la mía, la está continuamente moviendo, continuamente. No somos nosotros, ya veis que no existe un instante más, es Dios el que lo mueve todo. Nosotros estamos acostumbrados a que hay noche y día, pero es el único Dios el que sostiene esto. Por eso decimos que además de crear, Dios sostiene la creación. Nosotros nos acostumbramos a que esto sea así, pero no es verdad. Ya que si ahora hubiera un terremoto, decimos, ¿qué pasa aquí? Esto no está bajo mi control. Efectivamente, no hay nada bajo nuestro control. Si ahora existiera un terremoto, si ahora hay un terremoto, decimos, esto no es, la tierra tiene que estar firme. No, la tierra es un milagro de Dios. Dice la Escritura que Dios creó la tierra, además del universo creó la tierra y no la creó vacía. Todo lo creado está en función de que aquí se dé la vida, de que tú y yo vivamos. Todo está en movimiento. Y Dios mueve todo en función de llevarnos a la salvación. Por su parte, nada queda por hacer. Pero es el Dios que además que todo lo mueve, es el Dios, nos dice aquí, siempre aparece un trono. Isaías lo ve en el trono, porque es un Dios que todo lo controla, es el Señor de la historia. No somos ni tú ni yo. A veces nosotros pensamos, yo haré lo que quiera. Ni tú ni yo podemos hacer lo que queramos. No podemos. Está todo condicionado y al final todo está en manos de Dios. De ahí que nuestra libertad condicionada continúa siendo una libertad que tiene que optar o por Dios o contra Dios, en medio de las condiciones. Que hoy optemos por Él, que nos dejemos mover por su voluntad y que hoy aceptemos que Él es el Señor, el único que tiene también el señorío sobre nuestra vida, el único que todos los días nos pide cuentas y el único que un día también pondrá todo en su sitio, que este sitio nosotros lo encontremos junto a Dios, el Dios que nos ha amado en su Hijo Jesucristo hasta el extremo. Que así sea.